Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de viernes, viernes muy importante para Red Democrática porque vamos a hablar temas que a todos nos interesa porque de una u otra forma el gran porcentaje de la población nacional está bancarizado y de una u otra forma está ya sea en mutuales, en bancos, en cooperativas, en todo lo que es el conglomerado y el ecosistema financiero. Y pues estas instituciones tienen una serie de reglas de juego que seguir, que son establecidas por la superintendencia respectiva y que tienen que generar también al mismo tiempo no solo esa regulación estricta conforme a lo que dice la ley, sino la posibilidad de que esta regulación les dé las herramientas, el músculo para ser competitivo, para ser innovador, para atraer inversiones de una u otra forma de los ahorrantes o de algunas de las otras alternativas que puedan existir. Y sobre todo esto de qué tan estricto es y qué tan posible es un sistema de transformación paulatina a lo largo del tiempo que venga a generar innovación en el sistema financiero, es que hoy vamos a establecer una conversación durante el programa que se está transmitiendo en este momento vía 89.1 FM y vía plataformas digitales arroba CRC 89.1 Radio y arroba Red Democrática con don Bernardo Alfaro. Él es ex superintendente y ex gerente general de una entidad financiera y con él que ha tenido básicamente los dos sombreros, vamos a establecer esta conversación porque yo creo que a todos nos interesa que el ecosistema financiero del país esté lo más sólido, fuerte, ágil, dinámico, innovador, que pueda reinventarse de una forma lo más ágil posible, porque a nivel internacional va muy rápido el proceso y a nivel nacional tenemos que estar a tono para que todo el sector productivo, el sector economía personal, todo el mundo pueda tener la fortaleza suficiente y la seguridad jurídica de que a donde están teniendo sus transacciones y su ligamen financiero, pues sea un ente respaldado por una superintendencia respectiva y también por un prestigio que le acompañe. Don Bernardo, bienvenido a Red Democrática. Muchas gracias, don Jonathan. Un gusto y un verdadero honor estar participando hoy acá en el programa. Muchas gracias. Igualmente, don Bernardo, hace rato queríamos hacer este programa y pues muchísimas gracias ya que encontramos espacio en agenda para poder transmitirlo. Estamos más que expectantes de poder conversar con usted. Pues como lo decíamos en la introducción, usted ha tenido básicamente los dos sombreros. Usted sabe lo que es lidiar con las reglas y también desarrollar esas reglas. Así es, una experiencia muy interesante. Posiblemente de las anécdotas más importantes que pueda comentar, pues fue que durante la pandemia me tocó en la superintendencia establecer todas lo que se llamó la flexibilidad normativa y las disposiciones particulares que hubo que adoptar para enfrentar esa calamidad mundial. Y después, en octubre del año 2020, en plena pandemia, inicié mi gestión como gerente general del Banco Nacional y entonces me tocó a mí adoptar y aplicar las reglas que yo mismo había establecido a principios de ese año cuando inició la pandemia. Entonces es una anécdota bien interesante porque pude experimentar en carne propia pues, pues esas disposiciones que Don había yo Bernardo, establecido. ¿qué tan estricto es? A ver, el Bernardo, gerente del banco, ¿cómo ve de estricto al Bernardo, superintendente? ¿Qué tan estricto fue? Pues la verdad es que yo me sentí complacido porque aunque sí había algunas disposiciones que podían haber sido tal vez un poco pues más flexibles, un poquito más laxas, pero yo creo que las medidas que se adoptaron desde la superintendencia fueron las correctas. Bueno, y la prueba es que el sistema financiero salió totalmente ileso de esa experiencia que posiblemente es de las más duras que los sistemas financieros en el mundo han vivido, ¿verdad? La pandemia.
Sí, de hecho, en aquel momento me recuerdo que muchas conversaciones las teníamos desde el Congreso con usted y con el equipo suyo, porque todos buscábamos la manera en que el país lograra sobrevivir, porque no era ni siquiera tener calidad del sistema, sino sobrevivir a una tormenta perfecta que se armó y nadie sabía cómo que venía ni cómo enfrentarla. ¿Qué podría, ya que estamos tocando este tema, don Bernardo? ¿Qué habría hecho usted diferente en aquel momento, ya obviamente viendo la historia ya relatada y con el final contado? Bueno, tal vez aquí voy a comentar algo que el público no conoce, pero que en aquel momento a lo interno de la superintendencia y en total coordinación con el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es a la larga el que aprueba las normas que la SUGEF somete a consideración, lo que diseñamos para enfrentar la pandemia fue lo que llamé la caja de herramientas de las 6 gavetas. Porque es que hay que ubicarse en marzo del 2020, cuando inicia este problema, y uno en ese momento, se recordarán todos los oyentes, pues no tenía idea de cuánto iba a durar esa cosa, qué se iba a pagar o no se iba a pagar, qué medidas iban a tomarse en materia de salud, eh, si los aeropuertos iban a seguir cerrados y el turismo totalmente cancelado durante mucho tiempo o poco tiempo, qué sectores iban a sufrir más que otros. Entonces había un nivel de incertidumbre terrible. Entonces diseñamos esa caja de herramientas de las 6 gavetas. La primera gaveta eran una serie de medidas como que se podían tomar muy rápidamente para que los bancos tuvieran cierto margen de maniobra, y digamos que no eran medidas muy severas o que podían causar gran complicación. Luego en una segunda gaveta eran medidas un poco ya más drásticas, más de fondo, en la tercera todavía más, y así se iba, hasta que, bueno, en la sexta gaveta, dichosamente nunca se abrió, terminamos abriendo las primeras 4 gavetas, o sea que si tomamos, digamos que 4 sets de disposiciones que iban entonces permitiéndole a los bancos cierto grado de maniobra para pues, lidiar con una cartera que evidentemente se estaba deteriorando, ¿verdad? Conforme los clientes iban cerrando sus empresas temporalmente, por las medidas de salud, pues entonces las carteras se iban complicando mucho. Entonces, ese fue todo un plan, don Jonathan, que hicimos a lo largo de ese periodo, y que fuimos aplicando. Cuando ya sale el tema de las vacunas, la gente se empieza a aplicar esas medicinas, y ya empieza un poco a liberarse el tema. Estábamos en la cuarta, aplicando medidas de cuarta gaveta, y pues dichosamente ya las más dramáticas no hubo que ¿Cuáles aplicarlas, eran pero esas dos gavetas adicionales, don Bernardo? imagínese usted que ya ahí había consideraciones como de que si una entidad perdía una porción de su patrimonio, en normalidad, en situaciones normales, lo hubiera hecho caer en irregularidad 3, es decir, que su suficiencia patrimonial, la adecuación del capital, bajaba del 10%, aún así se le iba a conceder oxígeno suficiente, es decir, no se iba a intervenir, que es lo que en época normal habría ocurrido. Ya medidas de ese tipo, ¿verdad? Ya previendo que las entidades estuvieran tan afectadas, pues que hubiera que recurrir a situaciones de ese tipo. Pero dichosamente, el sistema fue muy resiliente, salió bastante bien de toda esa situación, y no se llegó a aplicar ya medidas así tan dramáticas como esa. Esa era la más dramática de las que no se abrieron. Exactamente, yo diría que posiblemente esa, que era algo así como taparse el supervisor los ojos y decir, bueno, este banco yo lo habría intervenido en otras circunstancias, me voy a tapar los ojos y le voy a dar todavía más oxígeno para que se recupere conforme esta calamidad vaya pasando. Pero como le digo, dichosamente no se llegó a ese punto. ¿Qué decían al interno de la superintendencia, don Bernardo? Porque obviamente el estrés era muy alto, el nivel del problema y
del no saber para dónde iba el camino era muy estricto en ese sentido. Y qué decían ustedes allá adentro? ¿Qué decía la CONACYT? ¿Cómo se vivía ese tiempo? Una angustia y una incertidumbre enormes. Había un nivel de preocupación, como muy bien dice, de estrés, que nos angustiaba muchísimo porque no sabíamos cuánto tiempo más iban a poder resistir las entidades financieras, bueno, y gran parte pues, del aparato productivo nacional y de las personas. Hubo que tomar medidas para personas físicas, para personas jurídicas, ¿verdad? Porque los efectos eran muy diferentes. Una gran cantidad de clientes de los bancos tuvieron que cerrar sus negocios y entonces eso significó que también la gente que trabajaba en esas empresas pues se quedaba sin ingresos transitoriamente, pero un transitoriamente que no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces había que ir flexibilizando. Bueno, de momento no consideremos que la gente se puede atrasar hasta no sé qué plazo, 4, 5, 6 meses, y sin que se ejecute a las personas, ¿verdad? ¿No? De haber mandado a toda la gente a cobro judicial en una circunstancia. Era pues, básicamente complicado. Estamos en este momento transmitiendo con don Bernardo Alfaro, ex superintendente y ex gerente general de una entidad financiera. Estamos intentando reconectar con don Bernardo, que está en un enlace tecnológico. Entenderán que a veces esto puede llegar a suceder. Estamos transmitiendo en 89.1 FM y don Bernardo nos está contando pues, Bernardo, volvemos. Ah, se cortó. Sí, sí, tuvimos una pequeña interrupción de conexión, pero seguimos aquí en el programa recordando todos los detalles que usted nos comenta del estrés que se pudo haber generado durante este episodio pandémico en su jefe, en CONACYT. Así es. Sí, sí. Entonces, sí, es decir, porque había que ser muy conscientes de que durante un plazo que podía ser muy largo, pues las empresas no iban a poder operar normalmente, iban a estar cerradas muchas de ellas y consecuentemente, pues las personas que trabajan en esas empresas no iban a tener ingresos durante ese lapso, no iban a poder atender sus obligaciones como las habían pactado, ¿verdad? El crédito de la casa, el crédito del carro, no los podían atender normalmente y había que ser muy conscientes de esa situación y entonces permitirle a los bancos pues que no tomaran medidas, porque imagínese, don Jonathan, lo que hubiera ocurrido si se manda el cobro judicial a la gente que tenía 90 días de atraso, ahí por ahí de agosto, septiembre del año 2020, había sido una debacle terrible. Entonces había que dar la flexibilidad suficiente para que eso no ocurriera. Y lo que sí hicimos fue estar en un contacto permanente con superintendentes, con supervisores de todo Centroamérica, Colombia, Panamá y Dominicana, que hay un consejo que integra a toda esa región. Y entonces intercambiábamos información entre nosotros, veíamos también qué estaban haciendo en Europa y en Estados Unidos para ir más o menos en la misma línea que todos los otros supervisores en el resto del mundo, ¿verdad? Porque era un tema que estábamos enfrentando todos la misma situación. ¿Hubo algo que ustedes tuvieran que hacer aquí en Costa Rica que el resto de la región no tuvo que hacer o que a nosotros nos funcionó y ellos no andaban por otro lado? Bueno, algunas de las disposiciones en Costa Rica son relativamente particulares, digamos, una metodología de estimación de pérdidas esperadas, que es, por ejemplo, cuando un crédito se va poniendo malo, entonces la metodología que aplica su SUGEB, los porcentajes de estimación que tiene que hacer el banco de provisiones, son muchas veces distintos a los que se aplican en otros países y hay cosas en las leyes del sistema bancario nacional y del Banco Central que tal vez le dan cierta particularidad a Costa Rica. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, temas de que si en Costa Rica un banco ejecuta un carro, por ejemplo, porque el dueño del carro no lo pagó y entonces se hace un cobro judicial y el banco se apropia del vehículo, lo pone a la venta, si no se vende, hay un plazo durante el cual, y está establecido en la ley,
el banco debe ir haciendo la estimación correspondiente. Bueno, durante la pandemia le dijimos a los bancos, vean, una de las medidas que vamos a tomar, me parece que esa estaba como en la segunda gaveta, una cosa así, eh, van a poder diferir a 4 años, digamos, el gasto que corresponde a ese bien que se adjudicaron. Entonces, eso, digamos, aliviaba un poquito los gastos que tenía que afrontar la entidad. Y eso es muy particular de Costa Rica, porque hasta donde yo sé, solo en la ley de Costa Rica está establecido un plazo en el que los bancos o las entidades financieras tienen que estimar los bienes que reciben en dación de pago o que ejecutan judicialmente. Entonces, sí, pues sí hubo cosas muy particulares nuestras que había que adaptarlas a la idiosincrasia costarricense. Don Bernardo, a la hora de analizar el sistema financiero, el sistema bancario, podemos fijar la pandemia como un corte en la línea del tiempo y podríamos analizar el antes y el después. El antes de la pandemia, ¿cómo era el sistema regulatorio? ¿Cómo eran las reglas del juego? ¿Qué tan estricto llegó a ser y qué tanta posibilidad de competencia podía generar? Sí, este es un tema bien, bien interesante, Jonathan, porque así como la pandemia, en efecto, implicó una crisis muy severa, que usualmente las crisis, se sufre mucho durante las crisis, pero se aprende como nunca. Ese es un dicho que yo siempre aplicaba. Sí hay una forma de aprender a golpes, si se quiere, pero de aprender son las crisis. Eh, entonces, y en todas ellas, porque casi todas tienen alguna característica particular, alguna cosa diferente, en todas se van aprendiendo cosas distintas. Eh, por ejemplo, en el primer acuerdo de Basilea, Basilea es una ciudad en Suiza, ¿verdad? Donde se reúnen los principales supervisores del mundo. El primer acuerdo es del 88 y entonces en el 88 lo que les preocupaba era el tema del capital y únicamente se fijaron en la cartera de crédito y dijeron, bueno, los bancos quiebran porque dan malos créditos y entonces la cartera se enferma y eso termina comiéndose el patrimonio de los bancos. Entonces pongamos un mínimo de capital que los bancos tienen que tener por el tema de deterioro de la cartera. Y así operó hasta que vino por ahí algunos problemas muy serios internacionalmente de bancos que hicieron malas inversiones, no en los créditos, sino los bancos siempre manejan un portafolio de inversiones relativamente importante porque es la liquidez que tienen que mantener por si los depositantes quieren llevarse su dinero, todas esas cosas. Bueno, hubo bancos que hicieron inversiones que tuvieron pérdidas importantes porque muchas veces por los movimientos de las tasas de interés, los títulos, valores que tienen los bancos suben o bajan en su valor y entonces eso va contra el patrimonio de las entidades. Entonces, en el año 96 le hacen una primera enmienda al Acuerdo de Basilea. Entonces, ¿qué se aprendió? Bueno, que las inversiones, el portafolio de inversiones de un banco también puede traerse abajo a un banco. Bueno, increíble, el año pasado el Silicon Valley Bank en California, en los Estados Unidos, se cayó y fue un escándalo mundial y todo, precisamente por ese mismo problema. Tenía títulos, valores de una gran solidez, tesoros de los Estados Unidos, pero a unos plazos larguísimos. Entonces, cuando hubo movimientos de tasas de interés, subieron las tasas, los títulos perdieron el valor y colapsó porque se quedó el Silicon sin valor. Entonces, bueno, en el año 96 se aprende eso y se le mete unas consideraciones ahí para que el capital de los bancos, además de deterioros en la cartera de crédito, también tenga capital para soportar pérdidas en el portafolio de inversiones. Luego, en el 2002, se dan cuenta los supervisores de que un banco, con los avances tecnológicos, de un banco se puede caer por temas operativos, por errores operativos. Vino el caso aquel famoso de un banco en Inglaterra que se cayó porque un operador en Singapur hizo unas inversiones muy malas y se trajo abajo toda una entidad que tenía no sé cuántos años de operar. Eh, bueno, ese tipo de cosas se aprenden. La tecnología, hubo el caso de bancos que hackers les tomaron control de las carteras de crédito, de los sistemas contables y se los trajeron abajo. Me acuerdo que hubo
Me parece que en Rusia o en algunos países de esa región hubo caídas de bancos por ese tema. Bueno, entonces se le mete a la formulita de requerimiento de capital también los riesgos operativos. Llegamos a la crisis del 2008. En esa crisis aprendimos muchísimo. Sí, Ahí nos dimos cuenta lo interconectado que estaba el sistema financiero mundial y lo que dependían bancos en Estados Unidos de bancos en Europa y viceversa, y bancos en Sudamérica de bancos europeos y americanos, porque teníamos todas líneas de crédito abiertas con esos grandes bancos, y cuando vino el problema y todos los bancos dijeron, no, voy a cerrar la llave, las líneas que les tengo aprobadas no más, entonces aprendimos que los bancos también se pueden caer por liquidez, y entonces a partir del 2008 Basilea incorpora dos fórmulas para medir riesgo de liquidez. Entonces ahí meten una que se llama el radio de cobertura de liquidez, y otro el financiamiento neto estable, y son dos indicadores que se usan en Costa Rica más o menos desde el 2011, que es cuando empieza a regir Basilea 3, y se empezaron a aplicar. Y ahora llegamos a la pandemia. En la pandemia tal vez, como es una calamidad mundial y no se origina en el sistema financiero, pues no había que hacer grandes ajustes a las fórmulas de medición de capital. Sin embargo, ¿qué resultó crítico y aprendimos con la pandemia? Que las pruebas de tensión, las famosas pruebas de tensión, en inglés les dicen los stress test o pruebas de prueba de estrés, estrés. exactamente, son fundamentales. Eso lo aprendimos en la pandemia, porque ¿qué es una prueba de estrés para un banco? Bueno, es decirle al banquero, vea, suponga que vamos a vivir ahora una situación extrañísima que tal vez usted nunca ha vivido, de que la inflación se dispara, la producción se cae, las tasas de interés se van a las nubes, el tipo de cambio se aprecia o se deprecia. O sea, se diseña un escenario bien complejo, y se le dice, bueno, ahora sí, monte un modelo que permita decir qué le va a pasar a su capital, a su patrimonio, ante un evento de esta naturaleza. Bueno, la pandemia vino a ser una especie de vivir en tiempo real y de verdad un escenario que jamás habíamos esperado, porque quien diga que estaba listo para enfrentar una pandemia, yo creo que está mintiendo, Jonathan. Yo eso no se lo voy a creer a nadie. Entonces aprendimos que las pruebas de estrés o pruebas de tensión tenían un gran valor, porque le dicen al banquero, le dicen al regulador y ahora le dicen al público, porque ya empezaron a publicarse los resultados de las pruebas de tensión, le dicen al público, vea, ante un evento catastrófico, una situación como la pandemia, su banco soporta, su banco tiene el capital suficiente para salir adelante, y eso para un depositante es crucial, ¿verdad? Es crucial. Y, a ver, ese relato cronológico de Basilea y todo lo que a partir de ahí se fue generando a partir de las elecciones y de los casos y que se iban presentando cada vez más complejos, porque lo que empezó en los ochentas fue cualquier cosa a la par de los noventas, pero servía como fundamento para ir haciendo un gran edificio de regulación y soporte técnico. Nos da ahorita un punto de partida que es todo lo que se hizo en función de la pandemia. ¿Cómo está el sistema en Costa Rica regulatorio en este momento? Es decir, tuvimos que esperar, lamentablemente, en el buen entender del término, una pandemia para hacer cierto tipo de ajustes en los procesos regulatorios que les permitieran a los bancos tener mayor músculo o flexibilidad o respaldo, como se quiera ver. ¿Cómo estamos después de la pandemia, don Bernardo? ¿Cómo podemos eh, dibujar el panorama real del sistema en Costa Rica? Bueno, esa es una muy buena pregunta, y porque lo dejamos el tema en que se habían abierto las cuatro gavetas, ¿Sí? terminó la pandemia. Bueno, lo que había que hacer entonces era volver a lo que se tenía antes, a las normas, digamos, más estándar o de aplicación más prudente. Y entonces lo que hizo la superintendencia fue empezar de nuevo a cerrar gavetas. Entonces fue en el orden
inverso a como se fueron abriendo, se fueron cerrando las gavetas y pidiéndolo a los bancos que regresaran a la normalidad y se siguieran entonces aplicando mediciones tal y como estaba previsto antes. Quedó la enseñanza de las pruebas de tensión, pero digamos que en este momento lo que se aplica regulatoriamente para el sistema financiero, pues viene siendo un set de reglas que yo creo que nos permiten a los costarricenses estar tranquilos en el sentido de que tenemos un sistema financiero sólido, estable. Se acaban de publicar, o creo que, bueno, ahora en abril me parece que se publican de nuevo otras pruebas de tensión de las que la SUGEF viene haciendo ya desde hace unos 8 años. Inicialmente se aplicó sobre las entidades sistémicas, es decir, los bancos más grandes que pueden causar una calamidad muy seria si tuvieran un problema, pero ya en este momento se le aplica como a unas 15 entidades, eh, que son obviamente las más grandes también del sistema, y lo que seguimos viendo cuando el Banco Central y la SUGEF publican el resultado de esas pruebas es que el sistema sigue blindado, sigue muy estable, muy sólido y que soportaría esos escenarios de estrés que diseñan los reguladores. Entonces, don Jonathan, yo creo que en este momento el sistema está muy sólido, bastante estable. Vea que desde hace mucho tiempo que no vemos problemas en una entidad en particular, así como que se intervenga o cierre. Nada ni parecido a eso, que fue un poco, como decía usted, en los 90 y principios de los 2000 el pan de cada día. Fue una época muy complicada. La última acá fue Bancrédito. Sí, Bancrédito en 2017, esa fue la última entidad que recuerdo yo que regulada que cerró, digamos, por la vía, no por la vía de una fusión, de una adquisición, de una venta, o, ¿verdad? Normal, sino por la vía de una intervención del supervisor. Fue Bancrédito en 2017, en efecto. Entonces podríamos decir, don Bernardo, que el sistema, a ver, tuvo un paréntesis dentro de toda la línea de trabajo que es la pandemia y que Ujú. lo que se hizo en pandemia nos sirve ahora para saber el tiempo de respuesta y el tipo de acciones para un nivel de estrés similar al que provocó la pandemia. Esperemos que no sea un nuevo episodio de este tipo, pero que sí pueda generarse en paralelismos técnicos de acción que se pueda generar. Es decir, ya se sabe qué hacer bajo ciertos presupuestos. Exactamente. Aquí lo comento, pues, gracias a Dios, desde hace como 10 años empezó la SUGEF a hacer esas pruebas de tensión. Entonces, como que las entidades ya estaban acostumbradas a decir, bueno, ¿qué nos pasaría si? Es que esa es una pregunta muy importante para un banquero. ¿Qué pasa si? ¿Verdad? Porque, es decir, ¿cómo reaccionamos si? Ahí lo que trata el banquero de imaginarse es el evento ese dramático, el escenario complicado. Entonces, ¿qué nos pasa si la coyuntura macroeconómica se deteriora de X o Y manera? ¿Qué nos pasaría y qué acciones debemos tomar? Entonces, la pandemia vino a ser como una prueba de tensión en vivo, real, eh, pero dichosamente el sistema ya venía preparado o venía preparándose en esa dirección. Entonces, eso sirvió de mucho. Y hoy por hoy, pues ya sabemos que las pandemias ocurren. Que yo creo que digamos, ni mis padres vivieron nunca una pandemia. Hay que remontarse, creo que a las pandemias de la Principios fiebre del siglo española. pasado. Exactamente. Ya posiblemente nadie se recordaba de lo que podía ocurrir en una época pandémica, y eso pues lo vivimos. Es una experiencia muy dura que vivimos. Todos perdimos, bueno, casi todos perdimos seres queridos o cercanos en esos años tan difíciles, pero nos sirvió para ahora estar preparados para saber que ese tipo de eventos pueden ocurrir y que tenemos que tomar las precauciones necesarias. Don Bernardo, hay efectos o episodios que podríamos, tal vez no comparar, pero sí poner en un mismo nivel de estrés internacional, que puede ser una guerra. Ahorita está en Ucrania,
Hay vestigios de movimientos pues un poco hostiles de ciertos países con otros, está Medio Oriente un poco convulso. ¿Se podría equiparar la toma de decisiones de la pandemia a un incremento de la actividad militar en ciertas partes del mundo como efecto dominó de un sistema financiero que, como usted bien lo dice, está totalmente interconectado? Bueno, yo creo que, bueno, dependiendo del tipo de guerra de que estemos hablando, la guerra de Rusia y Ucrania afectó mucho a una parte del aparato productivo nacional Sí. porque causó incrementos en su momento en el precio del petróleo. Acordémonos que el precio del petróleo para nuestra economía es fundamental, ¿verdad? Cuando sube mucho el precio del petróleo tenemos problemas, no somos productores, somos importadores, entonces se nos encarecen mucho muchas materias primas. Y precisamente muchas de las cosas que están pasando ahorita con el canal de Panamá, que el lago Gatón está con un nivel bajísimo, como nunca lo habían visto, y el problema en el Mar Rojo, que atacan los buques mercantes, eso de hecho ha vuelto a traer el problema del costo de los fletes, internacional de fletes, después de la pandemia, por el problema que hubo en lo que se llama la cadena de suplidores, ¿verdad? Los fletes subieron tan dramáticamente y recordemos que Costa Rica tiene una economía muy abierta, dependemos muchísimo del comercio con el exterior. Importamos y exportamos cualquier cantidad de productos con respecto a nuestro PIB, a nuestro Producto Interno Bruto, es una economía muy abierta. Y entonces, ese tipo de eventos nos ponen presión, nos ponen tensión, nos ponen a pensar, porque hay sectores productivos en Costa Rica, exportadores e importadores, que se pueden ver afectados por temas como ese, por temas como que se interrumpe el paso a los buques que llevan productos que vienen para Costa Rica o productos que van de Costa Rica a nuestros mercados destino. Entonces, ese tipo de eventos siempre van a tener alguna repercusión porque somos una economía muy pequeñita y muy abierta. Entonces, lo que es importante es que los banqueros identifiquen en su cartera de crédito cuáles sujetos de crédito van a ser los más impactados en determinadas circunstancias para darles un trato preferente o especial en caso de que se requiera, ¿verdad? Ahí está el ojo del banquero que tiene que prever cuáles de sus clientes o cuáles sectores van a ser más afectados que otros para concederles entonces algún trato un poco diferenciado. Podemos decir entonces que esas gavetas que se abrieron en la pandemia podrían eventualmente abrirse o ajustarse en unos escenarios como los que estamos poniendo sobre el tapete. Sí, perfectamente. Bueno, ya la subjefa aprendió todo el arsenal de herramientas que cupo en 6 gavetas, ¿verdad? Porque eran un montón de medidas diferentes que en ese momento, pues, de alguna manera como ilustrativa, le dijimos al consejo, vean, imagínense una caja de herramientas que tiene 6 gavetas. Vamos a irlas abriendo en orden conforme se vaya complicando la situación. Entonces, la SUGEF ahora, ante eventualidades como estas militares que usted estaba mencionando, don Jonathan, ante esas eventualidades, la SUGEF podría no decir que abre una gaveta, pero ya sabe que, bueno, acordémonos que en la pandemia, en la primera gaveta había X o Y medida y en la segunda gaveta había A o B medida, podemos tomar la A y la X y aplicarlas en este caso. Entonces, creo que eso fue de los aprendizajes importantes que dejó la pandemia. Considero, Bernardo, a ver, entiendo perfectamente la solidez del sistema, el respaldo y la confianza que genera dentro y fuera del país, el trabajo que se ha venido haciendo dentro de todo el sistema, desde CONACYT, pasando por superintendencia y con el sistema ya como tal engranado, pero es una posición qué tan conservadora del sistema en función del sistema productivo y de la economía personal de los costarricenses, entendiendo esto de que lo que se busca también es que haya un equilibrio o una posibilidad de competencia y de desarrollo de la economía, no tanto en la posición financiera bancaria, sino también en la posición productiva que ocupa oxígeno para poder caminar.
Sí, ese es un excelente tema también, don Jonathan, porque hay que acordarse, estamos viviendo tiempos que yo particularmente me asombro cada día. Es decir, a mí me empezaron a hablar de estas vainas de ChatGPT y de inteligencia artificial hace, no sé, no, no mucho, tal vez 1 o 2 años. Y cuando yo veo ahora eh, la potencia, la fortaleza, es decir, todo lo que se puede hacer con esos instrumentos de inteligencia artificial, pues lo que me queda en evidencia es que pues el planeta sigue evolucionando a una velocidad vertiginosa. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro cercano y a mediano plazo? Que tal vez ya yo no voy a estar, pero me da una gran intriga saber qué irán a ver mis hijos y mis nietos en el futuro, porque la velocidad de cambio es importante. Yo siempre les decía a los muchachos en la SUGEF, nosotros tenemos que pedirle a los bancos, a los banqueros, que tienen que ser muy prudentes, que tienen que aplicar las normas, pero nosotros no podemos como supervisores impedir la innovación, porque así como se ha innovado con inteligencia artificial en muchos sectores y en muchas áreas, uno esperaría que también los bancos empiecen a sacar provecho de ese tipo de herramientas. Bueno, haría muy mal un supervisor que le dice a los bancos, mire, a mí me da mucho resquemor ese tema de la inteligencia artificial, no quiero verlo a usted ofreciéndole a sus clientes cosas relacionadas con inteligencia artificial o instrumentos desarrollados por las famosas fintech, de las cuales se viene hablando hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que esa es una postura que no se vale por parte del supervisor. El supervisor no puede impedir la innovación en el sistema financiero mismo. Bueno, imagínense, en Costa Rica tenemos algo que se llama SIMPE, que, que, que no lo tienen en casi ningún otro país. Lo he visto yo como que funcione como funciona en Costa Rica. Bueno, ahí se permitió que hubiera una innovación, estaba el Banco Central detrás, lo cual daba mucha seguridad, mucha tranquilidad y confianza, y le permite a los costarricenses transferir dinero con un costo mínimo o cero, incluso entre cuentas de diferentes entidades bancarias. Bueno, si usted me pregunta, yo le diría, vea, ese es un producto muy innovador, sumamente útil, que ya para los costarricenses se convirtió casi como en un commodity, como en algo que lo vemos con total normalidad. Yo paso ahí por la calle y veo unos puestitos que dice simple número tal y tal. Es decir, venga y me compra y me hace una transferencia por SIMPE. Bueno, eso a mí me parece espectacular. Y no Eh, solo eso, don Bernardo, incluso los amigos que cuidan carros cobran con simple. sí, así es, ya he recibido solicitudes de ese tipo. Bueno, entonces no se vale entorpecer la innovación cuando llega y va a ser tan apreciada por la ciudadanía y va a ser tan difundida. Y igualmente van a haber muchas fintechs que desarrollan cosas que una entidad bancaria puede decir, caramba, yo esto puedo incorporarlo a mi portafolio de productos y mejorarle mucho la calidad de vida a mis clientes, porque van a tener X o Y servicios adicionales que hoy no les puedo ofrecer. Bueno, eso el supervisor no puede negarlo, no debería de negarlo, bueno, a menos que ya sea algo, una ocurrencia ahí que ponga en peligro el dinero de los ahorrantes que están trabajando con ese banco. Pero ahí es donde el supervisor también tiene que desarrollar sus habilidades, entender cómo operan las fintechs y ver que la entidad bancaria haya sopesado todos los riesgos alrededor de ese matrimonio con una fintech, por ejemplo. Bueno, vamos a usar los servicios de esta fintech, tener muy claro el mapa de riesgos alrededor de eso y que el supervisor simplemente verifique que se contemplaron todos esos riesgos y que el dinero de los depositantes está a salvo. De las cosas que más me preocupan, esto soy totalmente honesto y transparente, don Jonathan, es un problema que ya es casi que de vieja data en Costa Rica, que es el tema de los hackers y de la gente de los estafadores telefónicos y le llaman sniffing y ¿cómo es? Phishing, pero hay otros nombres ahí, bueno, que le dicen a este montón de modalidades de robo, de hackeo de cuentas de las personas.
porque con esto de la inteligencia artificial ya se están viendo suplantaciones de voz en mensajes. De hecho, duran 15 segundos en duplicarle la voz a alguien con inteligencia Bueno, artificial. entonces imagínense, me llama mi señora y yo oigo que es la voz de ella y ya lograron también falsificar el número del teléfono en el identificador del celular y uno jura que es la persona y me dice, hágame una transferencia tanto. Y qué complicado, ¿verdad? Porque yo creo que este problema, con todas estas herramientas que son tan útiles, pero en malas manos, van a seguir causando dolores de cabeza y entonces vamos a tener los costarricenses pues que estar muy cuidadosos y somos muy creativos en Costa Rica, buscar la manera de cerciorarnos, de verificar que realmente el pedido que nos están haciendo del otro lado es fidedigno, es correcto. Tiene que meterse la SUGEF en la supervisión y regulación de esta área del sistema financiero que es la tecnología. Bueno, la superintendencia ha emitido normas con respecto a consideraciones mínimas que tiene que tener la entidad sobre sus desarrollos tecnológicos. Es decir, se requieren ciertas certificaciones de todos los desarrollos tecnológicos que aplica una entidad. Tiene que correr pruebas de vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, un banco que sea muy prudente, por ejemplo, puede contratar empresas que lo atacan. O sea, yo contrato a la empresa de don Jonathan, cuya especialidad es que tiene un montón de hackers buenos, digamos, ahí en su empresa, que me atacan y después me dicen, vea, usted tiene una vulnerabilidad en tal plataforma, en tal sistema, mejore tal cosa porque logramos identificar una brecha en X, una puerta en Y, y entonces los bancos se pasan en esas, pidiéndole a los hackers que los ataquen para ver si tienen vulnerabilidades. Bueno, la superintendencia debería estar verificando que exista ese tipo de controles, que existan ese tipo de contratos en que los bancos son sometidos a ese estrés tecnológico, porque creo que esa es la manera prudente de implantar tecnología y de ofrecérsela a todos los clientes de los bancos. Finalmente, don Bernardo, en estos 8 minutos, 10 minutos que nos quedan del programa, algo más actual y que ha sido un dolor de cabeza para todo el sistema productivo y un señalamiento constante contra el Banco Central, que es el tema del tipo de cambio y las tasas de interés. ¿Cómo afectan las decisiones del Banco Central la estabilidad, la tranquilidad, el respaldo, el soporte del sistema bancario? Las decisiones del Banco Central nos afectan a todos, don Jonathan, incluido por supuesto el sistema bancario, porque fíjese que un banco que, por ejemplo, ha dado muchos créditos en dólares a no generadores, y eso no parece prudente. No es prudente darle un crédito a Bernardo Alfaro que gana en colones y le doy un crédito en dólares, porque si algo le pasa al tipo de cambio, y a lo largo de mucho tiempo yo mismo le decía a la gente, vea, no se endeude en la moneda que usted no genera. Si usted genera colones, endeudes en colones. Bueno, resulta que en este momento y por el último año y medio, esos han sido los más beneficiados, los deudores en dólares que generan colones, que generan una moneda que en el último año y medio resulta que ha sido la moneda más dura. Bueno, entonces, a Genera contrario, pérdidas en los bancos. bueno, es que esa es la otra cara de la moneda, porque alguien podría decir, no, pero vea qué bien, a los que deben en dólares y generan colones les está yendo muy bien. Claro, pero en la otra mano usted tiene a los clientes de los bancos que son exportadores o que están en el sector turismo, que están sufriendo muy fuertemente con este tema del tipo de cambio tan apreciado. Eh, el Banco Central ha salido a decir que tiene una gran cantidad de reservas internacionales, y que eso a la larga le va a costar dinero, porque cuando tenga que esterilizar los colones que lanzó para comprarlos, bueno, hay países que tienen mucho más reservas en proporción al PIB de lo que tiene Costa Rica en este momento. Entonces yo sí pensaría que para defender la estabilidad de los que han sido los motorcitos del desarrollo de la economía de Costa Rica, que son las exportaciones y el turismo, el Banco Central está llamado a acumular aún más reservas, de ser necesario. Yo
yo creo que ese sería el menor de los males y tenemos que preservar ese tejido empresarial exportador y ese tejido empresarial de atracción del turismo, porque la cantidad de empleos que hay detrás de eso es enorme, es enorme. Y yo comprendo muy bien que digan que hay siempre ganadores y perdedores y que hay gente que en este momento con un tipo de cambio que se ha apreciado tanto es ganador, es cierto, pero es que estamos poniendo en peligro la estabilidad de lo que han sido nuestras gallinas de los huevos de oro, ¿verdad? Y eso a mí sí me parece muy contraproducente. Eh, sí. Pero, ¿cómo podemos entender o qué deberían hacer los bancos para apertrechar su posición en función de esta toma de decisiones que está haciendo el Banco Central, que la justifican de una y mil maneras y todavía no hay una tranquilidad en el ambiente económico de que las decisiones estén siendo para protección del país? O sea, ¿qué debería de hacer el sistema bancario para no sufrir estos dolores de cabeza o una resaca de estas decisiones? Sí, bueno, yo en los últimos meses que estuve en el Banco Nacional, póngale de julio a diciembre del 2023, yo sí me aboqué a visitar a muchos clientes exportadores, a comprender de primera mano el impacto que estaba teniendo el movimiento del tipo de cambio y a extenderles la mano en el sentido de estar atentos a que ellos me digan, vea, ya la situación mía se está complicando muchísimo, voy a tener que empezar a hacer disminuciones de planilla, voy a tener que tomar X o Y medidas, porque obviamente estamos hablando de decenas de miles de miles de millones de colones que están en créditos a ese sector turístico y a ese sector turismo y a ese sector exportador. Entonces hay que estar muy cerca de ellos porque son los que están sufriendo más en este momento. Bueno, está sufriendo también mucho una población que la gente no se imagina la cantidad, pero son muchos costarricenses que ganan en dólares en los call centers que están establecidos en las zonas francas, en los parques industriales. Esa gente está sufriendo mucho también. Yo veo muchachos jóvenes que tienen sus salarios en dólares y que han estado muy angustiados porque cada vez tienen menos poder de compra diaria, ¿verdad? Para satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda, y su salario se ha encogido, se ha estrechado muchísimo por este tema. Pues, habrá que estar, los buenos banqueros tendrán que estar muy cerca de esos sectores que en este momento son perdedores por la apreciación del tipo de cambio, para ver en qué momento pueden requerir flexibilidades de alguna naturaleza y si es del caso, pues hablarlo con el supervisor y decirle, mire, tal sector o tal segmento de personas están atravesando una situación muy compleja por el tema del comportamiento del tipo de cambio. Ocupamos cierta flexibilidad adicional para que usted me permita dar cierta holgura. Ahí es donde la supervisión financiera se convierte más en un arte que en una ciencia, ¿verdad? Y bueno, y ser banquero tiene mucho de arte, y de ciencia, pero también de arte, que es precisamente pues, saber estar ahí en el momento en que se requiera adoptando medidas. Entonces yo ya estaría haciendo mi... Estamos transmitiendo con don Bernardo Alfaro sobre las políticas regulatorias al sector financiero entre lo tradicional y lo innovador. Es el programa de Red Democrática del día de hoy. Ya estamos en la parte final del programa. Espero que les haya gustado muchísimo y que les aporte mucho conocimiento de cómo es que se trabaja todo este tipo de acciones. Seguimos, don Bernardo. Estamos ya en la parte final y de nuevamente con un corte en la conectividad, pero le agradecemos muchísimo, don Bernardo. Y esa frase final que usted estaba haciendo la reflexión de que se convierte en un arte el tema del supervisor y de los banqueros para poder entender la parte humana de quien sufre un embate coyuntural externo al país o interno al país, en este caso interno, con el tipo de cambio. Exactamente, exactamente. Así es, don Jonathan, y como... Serio, yo le diría, si yo estuviera todavía en el banco o si estuviera todavía en Azujer,
yo ya tendría por lo menos una o dos gavetitas de la caja de herramientas con algunas medidas que podría adoptar en caso de que este problema del tipo de cambio siguiera afectando a un sector de la población, porque en efecto está siendo una calamidad para una gran parte del sector productivo. No parece que se vaya a restablecer la posición del colón frente al dólar, a como todos los economistas dicen que debería estar, de una manera muy pronta. Esa caja de herramientas, ¿a cuánto plazo ya debería estarse aceitando y acomodando y poniéndose en conversación del sistema? Yo ya la tendría lista, por lo menos una o dos gavetas. Don Jonathan, le soy muy honesto porque ya debe haber muchas empresas en una situación complicada, cuyos costos en colones subieron, sus ingresos porque son en dólares bajaron, y pues sería un gran problema que empiecen a reducir planilla o a tomar medidas de ese tipo. Entonces, posiblemente ya yo estaría aceitando las dos primeras gavetitas de la caja de herramientas con medidas como, qué sé yo, extensiones de plazo, revisiones de nivel de tasa de interés, holgura en cuanto al porcentaje a financiar en ciertos proyectos de inversión, un poquito más, hasta cierto punto, ¿verdad? El banquero debe saber a quién le presta. El banquero, Sí. su primera tarea es conocer a su cliente y saber a quién se le presta y a quién no. Y saber entonces en cada caso hasta dónde puede dar la cuerda suficiente. Pero sí me parece que el buen banquero, el buen supervisor, tendría los ojos puestos ya en esas carteras de crédito buscando perdedores, ¿verdad? Con este tema del tipo de cambio y posible afectación que puedan tener y estar muy al tanto de cómo ayudarles en caso de que la situación se agrave o se sostenga, se mantenga complicada durante mucho tiempo. Leonardo, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación tan franca y por ponernos en toda la alta definición posible el panorama del sistema financiero en función de las normas regulatorias. Y así lo poníamos en el titular del programa, entre lo tradicional y lo innovador. Y estas gavetas de verdad que fueron innovadoras y salvaron muchas economías. Muchísimas gracias. Con todo gusto, don Jonathan, un gran gusto, lo reitero, haber estado en su programa. Mil gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias a usted y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía en 89.1 FM con Red Democrática. En pocos minutos el programa va a estar siendo colocado en el canal de YouTube. Les vamos a pasar por las redes sociales el link para que lo puedan compartir y podamos pues informar a mayor cantidad de personas de todo lo que se hace y lo que se debería estar haciendo en este momento para darle el soporte suficiente al sistema productivo que tanto es importante para el país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.